Pensó que solo había sido un fin de semana tranquilo en el bosque con su familia. Pero cuando se marcharon sin él, George Ensley se dio cuenta de la verdad. Estaba destinado a morir allí, solo, congelado, olvidado, hasta que algo antiguo, enorme e inesperado surgió de entre los árboles y lo cambió todo. George Ensley tiene 76 años. Pasó la mayor parte de su vida trabajando en el ferrocarril, en duros trabajos de montaña, reparando metal retorcido y vías congeladas en lugares por los que la mayoría de la gente no caminaría. Nunca fue muy hablador, no era insensible, simplemente callado. Un hombre que creía en hacer su trabajo, pagar sus cuentas y ocuparse de sus propios asuntos. Tras jubilarse, se instaló en una pequeña casa a las afueras de un pueblo en el este de Washington. Sin esposa, sin hijos, solo paz y su silla del porche. Hace 3 meses, George sufrió un derrame cerebral leve. Nada grave, pero lo detuvo. Desde entonces, sus sobrinos se han puesto en contacto con ellos con más frecuencia. Él los crió cuando fallecieron sus padres. Ahora, ya mayores, afirman que quieren devolverles el favor. Lo convencen de unirse a ellos en un viaje de sanación de fin de semana al bosque. Aire fresco, naturaleza, bueno para el alma, dijeron. George aceptó, no porque necesitara ayuda, sino porque no quería discutir. Aún así, algo en todo el plan no le sentaba bien. Empacó ligero, mantuvo su abrigo abrigado y dejó la luz del porche encendida por si acaso. Condujeron durante horas hacia la cordillera de las Cascadas. George vio cómo la señal del celular desaparecía a mitad del camino. Ni pueblos, ni cabañas, solo árboles. Encontraron un pequeño claro, hicieron una fogata y prepararon la cena. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo, el tipo de silencio que hace que un hombre se sienta observado. Su sobrino le sirvió una taza de café y dijo que necesitaban sacar algo de la camioneta. George asintió. Esperó 10 minutos, 30, 1 hora. El fuego crepitaba. El cielo se volvió negro. Seguían sin rastro de ellos. Llamó una vez, luego otra vez, nada. Probó con su teléfono. No había señal. Fue entonces cuando lo comprendió. No iban a volver. George no entró en pánico. Se quedó sentado mirando el fuego. Pensó en la luz del porche que había dejado encendida. Esto es todo, dijo en voz alta. Quieren que muera aquí fuera. Sintió una opresión en el pecho, no de miedo, sino de dolor. El fuego empezaba a apagarse. Intentó alimentarlo, pero le temblaban las manos. Le palpitaba la pierna. El frío le invadía con fuerza. Se ajustó el abrigo, se acurrucó junto al fuego y cerró los ojos. No por dormir, sino para bloquearlo todo. Pensó que por la mañana el bosque terminaría lo que su familia había empezado. El fuego casi se había extinguido. El frío se había instalado en los huesos de George. Entonces lo oyó. Pasos pesados, lentos, pausados, no ramitas crujiendo como un ciervo, ni el correr de un mapache. Eran pasos sólidos y pesados. Daban vueltas justo fuera del tenue resplandor del fuego. Crujido, pausa, crujido, pausa. George abrió los ojos y giró la cabeza lentamente. Allí, más allá de las brasas moribundas, se alzaba una figura. Alta, ancha, inmóvil. No podía ver la cara, solo la silueta. Hombros como troncos, brazos colgando. No era un oso, ni un hombre. Exhalaba profundo y bajo, como una ráfaga lenta de aire de un horno. No amenazante, simplemente allí. George no entró en pánico. Ni siquiera se inmutó. Miró fijamente a la oscuridad y susurró, «Si vas a hacerlo, acábalo». La figura no se movió. No gruñó. Se quedó allí un momento más. Luego se dio la vuelta y se alejó despacio y en silencio. George parpadeó con fuerza, creyó ver visiones, pero los pasos se perdieron en el bosque. Quería creer que era un sueño, pero sabía que no era así. Había algo ahí fuera y no era humano. Volvió a recostar la cabeza, temblando, no de miedo, sino de frío. Su cuerpo no podía resistir mucho más. Lo último que recordaba era el tenue olor a pino y algo terroso, como piedra mojada. Entonces todo se oscureció. George despertó cálido, no muerto, no helado, solo cálido. Abrió los ojos y vio un techo sobre él. Ni metal, ni lona, ramas, musgo,
firmemente tejido como un refugio. Estaba tendido sobre suaves agujas de pino. Un fuego latente crepitaba a pocos metros de distancia. No llevaba botas, pero sus pies estaban cuidadosamente envueltos en tiras de corteza, hierba y algo suave. Intentó incorporarse, gimiendo. Aún le dolía la pierna, pero también estaba envuelta, con algo fresco y húmedo presionado contra la piel. Alguien lo había ayudado o algo así. Miró a su alrededor. Ni rastro de gente, solo un leve susurro afuera. Permaneció en silencio, escuchando, no oyó nada más que pájaros y viento. Entonces percibió un olor, terroso como raíces hervidas y pino. Su estómago rugió. Junto al fuego había una piedra plana, y sobre ella bayas, pescado cocido y tubérculos silvestres. No era comida basura, no era comprada, era comida del bosque, colocada con cuidado. Bajó la mirada. Grandes huellas en la tierra, parecidas a las de un humano, pero demasiado grandes. Las miró fijamente un rato. No era un oso, no era un cazador. Fuera lo que fuese, no le hacía daño. Lo salvó, susurró solo una vez. Gracias. Luego comió despacio. La comida era sencilla, pero caliente y abundante. Esa noche, apareció más comida. Ni pasos, ni voces, solo un cuidado silencioso. George se recostó y cerró los ojos. Algo ahí fuera había decidido ayudarlo. Y ya no se sentía solo. George no estaba solo. Ahora lo sabía. Durante los 2 días siguientes, notó movimiento justo detrás de los árboles. No amenazante, solo observando. Una figura sobresalía, más baja que las demás, aún enorme, pero aún no había crecido del todo. No huyó como los demás. Se quedó más cerca. Curioso, George empezó a tararear para pasar el rato. Viejas canciones de trenes, melodías que no había cantado en años. El joven escuchó, luego tarareó suavemente. Desafinado al principio, pero intentándolo. George sonrió. «Tienes oídos», murmuró. La criatura regresó al día siguiente. Se sentó un poco más cerca, observó sus manos, imitó sus movimientos de cabeza. George le puso un nombre, Rook, abreviatura de Rookie. Parecía encajar. No hablaban, pero se entendían. Una mañana, la venda de la pierna de George se había soltado. Rook retrocedió al acercarse otra figura, una mujer más alta, más lenta y mayor. Se agachó, le desató la pierna y la volvió a cubrir con musgo tibio y savia de pino. Trabajó con rapidez y delicadeza. Luego se levantó, emitió un gruñido bajo y se apartó. George no se movió, no habló, solo asintió una vez en agradecimiento. Esa noche aparecieron más figuras tras los árboles, siempre silenciosas, siempre observando. Nunca se acercaron, pero nunca lo dejaron desatendido. George comprendió lo que estaba sucediendo. No era la primera vez que ayudaban a alguien. Tenían un sistema, una forma de hacer las cosas. Eran más que simples criaturas del bosque. Eran un clan, y por ahora lo habían aceptado. Pasaron los días. George permaneció en silencio y observó. No eran bestias salvajes. Eran una familia. Se acicalaban mutuamente, se arrancaban hojas del pelaje. Compartían comida, raíces, bayas, incluso tiras de carne cruda. A veces uno traía corteza o musgo y lo entregaba sin decir palabra. Sin peleas, sin ruido, solo trabajo tranquilo y movimiento, ojos abiertos, objetos suspendidos. Rook visitaba a George todos los días. Una mañana dejó una piedra negra lisa junto a la mano de George. Al día siguiente, una pluma, luego un hueso de ciervo limpio, regalos o tal vez herramientas. George no estaba seguro, pero importaba. George usó un palo para dibujar en la tierra. Círculos, flechas, letras. Rook observó, luego copió. Descuidado al principio, pero concentrado. Una noche llegó una tormenta. Llovió a cántaros. El viento rugió entre los árboles. El cuerpo de George también tembló. Se acurrucó bajo la lona, preparándose para lo peor. Entonces los oyó. Pasos pesados, gruñidos bajos. Uno a uno, rodearon su refugio. Cuerpos grandes se interpusieron entre él y el viento. Sin palabras, sin órdenes. Simplemente lo hicieron.
George yacía allí en silencio. No solo lo encontraron, lo estaban protegiendo como a uno de los suyos. Pensó en su propia familia. Su hijo se había ido, su hija había permanecido en silencio durante años, y su hermano lo había abandonado para que muriera allí. Pero estas criaturas, estos desconocidos, lo acogieron, susurró George en la oscuridad. Supongo que encontré una familia mejor que la que tuve. Una mañana, George despertó en silencio. Ni crujidos, ni gritos bajos, ni pasos pesados. El clan Pie Grande se había ido. Salió de su refugio. Justo frente a él, un sendero se había despejado, estrecho pero limpio. Piedras de río se alineaban a ambos lados, una tras otra, como hitos. Al comienzo del sendero había un bastón de madera. Parecía hecho a mano. En la cima, una piedra negra lisa estaba atada con hierba trenzada, ovalada, pulida como el cristal. Un símbolo, tal vez una despedida. George se quedó allí, mirándolo fijamente. Entonces lo vio. Justo más allá de los árboles. No dio un paso adelante, no habló, sostuvo la mirada de George durante unos segundos. George asintió. Sin palabras. Lo entendió. Entonces Rook se giró y desapareció en el bosque. George agarró el bastón. Se ajustaba perfectamente a su mano. Respiró hondo y comenzó a bajar por el sendero. Sus pasos eran lentos, temblorosos. Le dolía cada centímetro del cuerpo, pero seguía adelante hora tras hora. El sol casi se ponía cuando lo vio. Una estación de guardabosques. Humo saliendo de la chimenea. Entró en el claro y se desplomó de rodillas. La puerta se abrió. ¿Estás bien?, gritó alguien. George no respondió. Solo sonrió. Lo había logrado. Gracias a ellos, las noticias retomaron la historia. Anciano sobrevive semanas solo en la naturaleza, decían los titulares. Pero George no habló con los periodistas, ni una sola vez. Les dijo a las autoridades que no recordaba mucho, que pensaran lo que quisieran. Su familia dio una versión diferente. Dijeron que simplemente se perdió. Omitieron la parte de que lo abandonaron. George no los corrigió. Ya no le interesaba la opinión del mundo. Compró una pequeña casa cerca del límite del bosque. Lo suficientemente lejos para la paz. Lo suficientemente cerca para escuchar. Dentro, junto a su sillón reclinable, reposaba el bastón, todavía envuelto en la piedra negra. Nunca lo movía, nunca lo limpiaba. Se quedaba allí, siempre a su alcance. Todas las noches, sin falta, George encendía una vela y la colocaba en el alféizar de la ventana que daba al bosque. Un suave resplandor en la oscuridad. Cuando alguien le preguntaba por qué, se reía entre dientes. Por si acaso Rook sigue ahí fuera, decía. Y lo decía en serio.